Hola, 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 muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches desde el lugar donde nos estén viendo una vez más en nuestro podcast, el mejor podcast ecuatoriano. Cuéntamelo todo, donde le damos vida a la historia. Esta vez con un amigo, un compañero, un caminante. Nos conocemos hace algún tiempo, se los presento al maestro Manuel Tricalotis, un chileno o un ecuatoriano, no lo sé, él lo va a decir ahora, pero un hombre que ha hecho patria, ha hecho vida, se enamoró de Quito, luego de Guayaquil y está viviendo radicado aquí, pinta y vive para pintar. Cuéntamelo todo, Manuel. Como podríamos llamarle todo, ¿dónde está el principio y el final de las cosas? Es tan difícil decir cuando empezamos. Simplemente las palabras fluyen y las historias se van construyendo o reconstruyendo con la nueva memoria con que enfocamos las cosas. Incluso el día nos dice cosas para decirlas de algún diferente modo. Con respecto a cuánto tiempo tengo aquí, bueno, llegué hace 48 años. ¿De qué edad llegaste? Llegué, tenía 22 años. Un pollito. Justo cruzando la frontera entre Tumbes, venía en bus. Después de cruzar el enorme desierto tan largo desde Lima, encontrarme con la furia de un paisaje lleno de naturaleza, de casas que colgaban en los cerros, la magia en una noche larga. No dormí esa noche porque me vine de noche hacia Quito. Pasé por ciudades imposibles como los viejos historias de los Césares, recuerdo desde niño, como que no existían o empezaron a existir. Entonces llegué a Quito muy temprano en la mañana a un lugar llamado Cumandá, que no había terminal terrestre, era bastante artesanal para una ciudad tan pequeña, a pesar de que era la capital. Somos un pueblo grande. Tenía no más de 800.000 habitantes todavía, no la metrópolis que es ahora con un metro y demás. Nuestro país es un pueblo grande, de un corazón inmenso. Te presenté como un caminante. Sí. En realidad eso es lo que eres. Viniste dejando el vino para tomar ese vino tropical de caña. ¿Cómo es la cosa? Sí, de acuerdo. Yo, después de mi llegada a Quito, me quedé muchos años allá. Por esas cosas del destino, este devenir finalmente te cambia cada cierto tiempo, te cambia porque el ser humano es un ser humano que no termina de serlo porque siempre es una posibilidad y está cambiando. Una piedra, decía Sartre, es una piedra, nunca deja de ser tal, pero el ser humano es una posibilidad eterna de cambio. Solo cuando termina su vida es cuando es, antes solo es una posibilidad. Por lo tanto, todo el tiempo que viví en Quito, digamos hasta unos 35 años, un día estos extraños, sin saberlo, me fui quedando en Guayaquil, porque aquí me compraban mucho mi trabajo, había gente aficionada a ello y cada día me fui quedando y un día me terminé por quedar, y eso ya han pasado más de 10 años de vivir en Guayaquil. Guayaquil tropical, es un Guayaquil tórrido, que visto desde las tierras frías resulta digamos, muy denso vivir en Guayaquil. Uno tiene que pasar el tiempo, 2 o 3 años, entender cómo es el devenir de esta ciudad para empezar a amarla. Las cosas se aman por la cercanía, cuando uno las vive. No esa foto de selfie incesante que se muestra en las redes sociales en un pasar de cosas que nadie conoce. Porque conocer un lugar no es sacarse una foto en el Malecón 2000, sino es vivir esta ciudad. Tú viniste de un país que tenía día y tenía noche, a una ciudad que vivías en el día eternamente. Pero sí. Guayaquil es una ciudad que
tienes que conocerla en el día y en la noche. No diríamos que es una ciudad doble, es una ciudad de dos vidas. Yo siempre he pensado eso. Guayaquil es desde la mañana hasta las 3 de la tarde, que más o menos cuando la gente se destiende un poco. Y comienza de nuevo desde las 5 o 6 de la tarde hasta pasado la medianoche. Es una ciudad que vive dos vidas paralelas en el mismo día. Yo diría que no tiene más de 24 horas. Es extraño. Se siente una especie de aurora boreal, tropical, extraña y paralela bueno, a la... Nuestro himno dice que tenemos una aurora gloriosa. Y hoy 24 de mayo, porque estamos grabando el 24 de mayo. Hoy es 24 de mayo. Hoy es 24 de mayo. Mira, disculpa, estoy perdido en el tiempo. Sí, el día 24, la batalla de Pichincha, sí, donde nuestros viejos y antiguos patriotas se liberaron de una manera de vivir subyugados a España. Hay yugos de todos tipos, intelectuales, nos alienan los medios de comunicación que nos cuentan un relato de la vida. No es la verdad no existe, es una entelequia. Simplemente la verdad es una de tantas que mata a las otras, guerrean entre ellas las verdades y finalmente una se impone sobre las otras. La verdad es un asunto de poder, el poder es el que establece la verdad. Y la verdad es contada por el que gana la batalla. Por supuesto, y en esa vez, asunto de vencedores. Y en esa vez, hace 200 años... Por eso los pintores y los artistas hacemos una abstracción de lo que llaman verdad y construimos desde un punto de vista completamente distinto otras verdades. Y ya vamos a hablar de tu verdad. Y hace supuesto. 200 años se construyó una gran verdad, sí, sí, donde se hizo una bandera gloriosa, pero esa es la historia. Y ahí nacieron nuestras repúblicas, todas ellas. Esa es la historia, pero dime una cosa, Manuel, ¿qué te inspiró a ser pintor? ¿Qué te inspiró a pintar? Yo no estoy seguro de que uno elija las cosas a veces, el mundo, la vida y esas extrañas habilidades que desarrollamos eligen cosas por nosotros, porque la gente a veces tarda en encontrarse y en darse cuenta qué cosa puede hacer mejor. Hay una habilidad especial que llega de alguna parte y que es capaz de desarrollarse en el tiempo. Recuerdo que cuando era niño, los niños competíamos entre nosotros, no es que éramos grandes dibujantes uno respecto a otro, se parecían bastante nuestros dibujos, pero a alguien se le ocurrió decir que uno era mejor dibujante que este otro. A lo mejor no era cierto, a él le pareció. Pero dime, o sea, y entonces, ¿cómo agarraste el pincel? Entonces, eso es lo que estoy tratando de explicar. Entonces, alguien dijo que yo era bueno para el dibujo. O sea, dibujaba bien. Bueno, desde su perspectiva. Seguramente dibujaba como cualquier otro niño, relativamente mejor. Y como furiosamente lo seguía haciendo, o sea, lo hice más veces y repetidas veces, en efecto, el dibujo y la pintura después se fueron dando mejor, porque hubo una práctica mejor. Y en esa práctica empecé a encontrarme y empecé a expresarme. Entonces ahí me di cuenta, o no me di cuenta, porque a lo mejor un periodista por ahí, cuando yo tenía 14 años y presenté unos cuadros, pinté unos cuadros, dijo que yo era pintor. Y eso me dio una profunda conmoción. Porque dice, y les presentamos al pintor Manuel Tricalotes. Entonces, tenía 14 años, que te digan que eres el pintor fulano. O sea, a los 14 años te prendieron la chispa. Ahí me prendieron la chispa y me apartaron del resto y yo me presenté como pintor. Y tú ya trabajabas con los lindos colores, con esa gama de colores. O sea, tú ya estabas a los 14 años. Eran más clásicos y más pardos. Porque cuando llegué. ¿Cómo son tus inicios? Cuando llegó aquí los colores estallaron. Esta es otra cosa. La visión del mundo desde el punto de vista tropical es absolutamente distinto que trabajar en el sur del mundo o hacia Europa o hacia cualquier otro país, porque allá los colores son más grises. Allá se habla de la sabiduría de los grises, porque es como lo que estábamos repitiendo hace poquito con Giovanni. Ay, qué pena, penita, pena. Es como que viven en un mundo en pena, pues un mundo
de grises, de colores austeros, absolutamente medidos, matemáticamente medidos. En cambio, en los países tropicales los colores es un desparpajo, es un estallido, es la vida en pleno que empieza a vivirse en los colores. Por eso los colores son tan brillantes, tan potentes, tan fuertes. Sí, pues tú trabajas con unos rojos, unos naranjas, unos verdes. Y sin miedo a qué, a su estridencia, porque puedo ser que con otros elementos puedo equilibrar esa estridencia y volverlos audibles al espíritu humano. ¿Y qué representó Van Gogh para ti? Bueno, Van Gogh fue una liberación. Van Gogh fue un enfoque de representar la realidad no como era, sino como parecía ser. Es el gran aporte del impresionismo y del postimpresionismo a la pintura. Interpretar la pintura, más que representarla. No era una representación de la realidad, era una interpretación de la realidad. Esa es la gran diferencia. Siempre lo he dicho, de que la vida, para verla hay que entenderla. Y las cosas, todo hay que entender, porque la mayoría de las personas van caminando, pensando, pero la entienden. Y de entender las cosas es lo que catapulta a materializar los hechos. Sí. Pero tú no has dejado a ese niño, pues, cuando podemos apreciar ese blanco y ese gris en el borrador, en el inicio de tu obra, y que tú luego le vas metiendo la paleta y le vas metiendo la paleta y le metes el pincel y la espátula y le metes el pincel y le das el color hasta plasmar y hasta llegar a la firma final. Y aquí tenemos unas danzarinas en proceso, una balletista ya, pero ya mismo vamos a ver esos floridos, esas flores, ese bosque, esos árboles, ¿ya? Y esos cuadros terminados que prácticamente hablan, pues, Manuel. Bueno, después de tanto tiempo y hacerlo sostenidamente en miles de horas, incluso pensando más allá del hecho mecánico de hacerlo, de alguna manera hay pequeñas milimétricas inflexiones que hacen que la manera de hacerlo vaya creciendo. Claro, las cosas crecen en la fluidez, porque si por algún motivo paso meses o años sin pintar o sin hacer prácticas de mi trabajo, por supuesto retrocedo, porque pierdo esa sensibilidad que solo se desarrolla en la práctica. Lo interesante de esto, que cuando yo lo conocí a Manuel, le digo, Manuel, y tus bocetos, tus dibujos, son estos, porque tú no eres pintor de papel. No, yo... porque por lo general los genios, los grandes, y no es que no lo eres, sino que siempre empiezan con un boceto a diseñar, y ponen pues rojo, amarillo, verde, o sea, pero tú vas a lo seguro, o sea, tú sabes lo que quieres, y sabes, y entiendes hacia dónde debe llegar. Eso es producto, por supuesto, de todos los llamados errores. O sea, has cometido miles de errores y eso implica que de alguna manera te ha dejado una lección. Es decir, si yo pongo un color cuya luminosidad es el 50% hacia la sombra o 50% de viaje hacia la luz, sé que la tengo en un determinado nivel. Entonces, lo que subo y lo que bajo es el enorme arco que finalmente termino de construir cuando se trata de un cuadro con honda perspectiva. ¿Y hacia dónde va Manuel Tricalotis? Ya tiene 70 años. Ya en este momento intento consolidarme. 70 años ya son para decir cosas que ya de alguna manera están dichas. No es que no hay nada más que decir. Otras generaciones seguirán diciendo lo que tengan que decir, porque la identidad y las maneras de cómo representamos nuestra propia realidad son un testimonio histórico que nos toca vivir en un momento determinado. Somos parte de esa gran página de un pueblo que construye sus propias identidades. Y ahora pinto desde la centralidad de Guayaquil,
desde esta torrencial y luminosa manera de encontrarme en una ciudad tan profundamente cálida, tan comunicativa, tan llena de vida, de bulla, de estrés inclusive. De todo eso, y de temporadas tan extrañas como de pronto a la gente se le vende un poco de paranoia con la inseguridad y cosas. No, Guayaquil es por dentro también una gran sensibilidad, una enorme, larga poesía. ¿Y cuándo vas a pintar a Guayaquil? De eso justamente estoy tratando de ordenar algunas ideas y empezar con una serie de Guayaquil. ¿Pintaste Quito? Pinté Quito, pinté mucho Quito. Bueno, no mucho, comparado con otros pintores que se han dedicado a pintarlo solamente a Quito, pero yo he pintado muchos cuadros de Quito. De hecho, todavía por ahí tengo algunos cuadros de Quito, porque yo viví ahí 35 años, entonces obviamente uno siente que le debe algo a la ciudad. Pero sí es el momento de pintar a Guayaquil. Sí. Pero hay que pintarlo más allá de las formas. El cuento es que hay que pintarlo percibiendo esa atmósfera tan especial que lo hace distinto a los demás. ¿Y tú de qué color lo ves a Guayaquil? ¿Ah? ¿De qué color lo ves a Guayaquil? Siempre uno es una mezcla de ocres, amarillos, violetas, naranjas, blancos, rotundos, y por supuesto, ¿cómo se llama? Unos que otros tonos azules para refrescar la mirada y un poco esta manera del ser tropical, ¿no? Hay que equilibrarlo también. Guayasamín cuando pintó un Quito rojo, un Quito amarillo, un Quito negro, un Quito café. Sí, pero pintó más o menos sus intestinos cuando los pintó. Pero, exactamente, pero mi pregunta va motivada hacia esto. ¿Cómo se pintaría Guayaquil? ¿De qué color es Guayaquil para ti? Yo creo que es una mezcla de los rojos y azules. Correcto. De rojos y azules. Los azules que de repente... Porque los celajes que hay en Guayaquil no hay en ningún lado. Sí. Ese atardecer con esos tonos naranjas. Y otra vez, o sea, las plantas que la gente le llama exóticas, que son de colores tan potentes, o sea, hay que representar eso. Tú sabes que en el viejo Guayaquil, embalconado, donde guindaban estas veraneras, las macetas que muchas veces se dio un temblor abajo Más de alguien le vivir a Guayaquil, vivir a Guayaquil, sí, por supuesto. Y entonces ese Guayaquil... Bueno, Guayaquil de balcones, de frentes, de pasillos interiores de las calles que te protegen de la lluvia, ese Guayaquil que se esconde o se asoma a lo tórrido, a lo potente, de calores intensos, de frescura, de grandes espacios interiores. ¿Y cuál es la comida que le gusta a Tricalotti? Bueno, yo soy un ciudadano de gusto sencillo, a mí me gustan prácticamente todas las comidas y probar cosas distintas. Por supuesto, últimamente he estado ahí llegando de nuevo al centro de la ciudad, a esas ciudades, a esas cuadras regeneradas que le llaman, con ir a disfrutar comida esencialmente guayaquileña y que se está haciendo con mucha inteligencia y con gran calidez en ese lugar. ¿Encebollado o en la llamada calle Panamá? Correcto, se come rico. Hay encebollados, por supuesto, el cangrejo azul que le llaman, o rojo, es uno de los disfrutes más potentes que se puede tener, porque es una mesa que se comparte en una especie de extraña carnicería, donde todos los restos de cangrejo, ¿no es cierto?, parecieran todo un paisaje ordenado de cosas caóticas, ¿no? Que finalmente es como, no sé, como un festín salvaje de tiempos primitivos. Y en las casas cuando se hace la cangrejada, pues, ¿no? Lo primero que hace es sacar la mesa y llenarla de periódicos, pues. Sí. Y luego sacas los cangrejos en ollas grandes, ¿no? El martillo, la tablita, pues, es como una batalla. Es como en Chile en verano, cuando hace mucho calor, en tiempos de verano,
se come afuera, ¿no? Pero se come afuera de tu casa, porque al lado hay un parrón que hace de techo, donde cuelgan los racimos de uva. Claro. Entonces, ahí en la frescura de ese parrón, la gente come en el día, porque adentro de las casas hace demasiado calor. No se protegen tanto como aquí con ventiladores y demás, porque aquí se protegen contra eso, nos protegemos con eso. En cambio en Chile no. ¿Qué extrañas de Chile? ¿Ah? ¿Qué extrañas de Chile? Yo creo que a veces las estaciones, la primavera es insoslayable, hay 2 semanas de aromatización, donde hay una floración, donde se produce el estallido de las flores, los duraznos, de los perales, de los cerezos en flor. Ese colorido tan abrupto que nace de la oscuridad del invierno, de palos delgados, oscuros, negros, y estalla la luz y la primavera, eso es impagable. Eso extraña, o sea básicamente es la naturaleza. Se extraña la naturaleza. Es lo mismo que el otoño, como cuando ya ha estallado y finalmente los árboles se llenan de hojas y estallan los frutos del verano y tú disfrutas los manzanares, las peras, las naranjas desde su árbol y los coges. Parece un paraíso que declina justo en otoño y todas las hojas empiezan a amarillar y caer y hay un profundo estado de oro que empieza a ser nostálgico. Entonces todas esas transiciones que representan la vida de los seres humanos se echa de menos, se extrañan las estaciones marcadas del tiempo. Pero en cambio se ganan otras cosas. El Guayaquil tropical, por ejemplo, los cangrejales, ellos no lo podrían entender qué es un cangrejal, porque es una perspectiva del mundo completamente diferente. O una parrillada. Bueno, la parrillada es como más común, pero una cangrejada no. Y por ejemplo, hay una serie de costumbres muy especiales aquí en Guayaquil, donde la gente en sus casas disfruta con los amigos, sí. Donde las casas tienen piscinas, con cervezas, donde y por supuesto, la gente toma cerveza todo el día y es absolutamente comprensible, por supuesto. Y aquí es una ciudad donde se consume mucho refresco, mucha gaseosa. Sí. Yo tomo mucha agua. Pero nuestro clima es por... Perdón, voy a coger el agua que está ahí. Sí, tranquilo. Esto es... Este es mi trago de todos los días. Pero una cosa, Manuel, dime. ¿Qué opinas tú de ese adagio o pensamiento que dice se pinta con la izquierda para cobrar con la derecha? Bueno, tiene diferentes connotaciones. Siempre los dichos reflejan un poco el pensamiento popular. Es una manera de reflexionar. Y a veces son contradictorios, absolutamente. ¿Tú eres de izquierda o de derecha? Eso es una pregunta bastante difícil en estos tiempos, porque eso, en el fanatismo de las posiciones de los seres humanos, te ponen en guardia. Entonces, si el tipo dice de derecha, toda la gallada de izquierda te dice, este es un infeliz. Y por supuesto, si tú eres de derecha. Pero en este tiempo que, después de la caída del muro, alguien escribió sobre el fin de las ideologías y el fin del mundo, no solo se equivocó, fue un horror y un error, porque por supuesto uno de los relatos impuso por encima de los demás, cuando hablábamos precisamente de las verdades. La verdad es una verdad que se impuso a los demás, no que sea la verdad, porque la verdad es una entelequia, o sea, un concepto vacilante, no existe. La verdad está en el poder. Porque no es lo mismo decir la verdad en tu casa, con tus amigos, que serán 4 o 5, que decirla para 5 millones de personas. Eso ya implica una condición totalmente distinta. Liderazgo. No, es de qué manera los medios de comunicación muestran caminos que existen o no existen. Normalmente no. Yo ahí te digo que... Entonces, para terminar y responderte a la pregunta, en este momento hay una guerra
donde uno de los protagonistas de la guerra es un hombre de derecha, y me refiero a Putin, amigo de los incluso financistas de partidos de derecha como Vox en España, como por ejemplo, y todos ellos deberían estarlo apoyando ahora, ¿no es cierto? Pero el relato norteamericano, que es otro sector de la propia derecha, dice que el malo es el que está allá, y no él que como dice el Papa, le fue a ladrar a la frontera de Rusia, que se sintió amenazada y atacó. Es como un perro que está comiendo y usted lo empieza a molestar. Al final del día. Entonces, en este momento, determinarse de derecha o de izquierda, eso depende de muchas cosas. Naturalmente, yo tengo una posición, todo el ser humano la tiene. Todo ser humano que piensa, que tiene un espíritu crítico, que no acepta las verdades hechas o construidas por otros. ¿No? Cuando alguien dice, mira, este es culpable, ¿y por qué es culpable? Y si no te sabe responder, entonces no es culpable. Porque no es cierto, es que ¿dónde lo escuchaste? Ah, es que lo escuché en la tele. No, lo escuché en... ya. Mi pregunta iba dirigida y guiada hacia esto. No es la primera vez que conversamos, tenemos largas conversaciones. Tu pintura es una pintura fresca que se deja amar, se vende por sí sola. Yo pinto la naturaleza y los seres humanos. Yo pinto la vida y la vida no tiene ninguna connotación de este tipo. Entonces, mi pregunta iba hacia la profundidad de conocer ese pensar de que quién es Tricalotis. Un ciudadano que piensa que después que se muere, lo más que puede convertirse, no sé, pero un poco de hojas secas como le tomo. En lo otro... con suerte me convertiré en gusano, porque podría caer en una cloaca cualquiera. En lo otro, las ideologías, no es el momento de decirse de izquierda o derecha, socialista o capitalista. Al final del día, Putin termina siendo aliado de los americanos. El mundo está en un proceso de cambio y transformación. Hay una constancia, guerra por los mercados. Hay una constancia de liderazgos y de nuevos liderazgos. Mira el caso de tu presidente Boric, que todo el mundo pensó que iba a aplastar con una ideología de izquierda y pensaron de que iba a nacionalizar banca, que iba a nacionalizar... Eso es para asustar a la gallada. Y dicen que como ahora ocurre con Petro, que es el malo de la película, es el malvado, va a pasar, no pasa nada. Entonces, porque son parte del propio sistema. Entonces, en la actualidad, Boric está haciendo una presidencia discreta, tranquila. Se emborracha cuando quiere. Lo único que existe importante en Chile ahora no es Boric, es el proceso constitucional. Correcto. Siempre los procesos constitucionales han hecho entre gallos y medianoche. En todas partes. En todas partes, porque es una expresión del poder y de las élites del poder. Del liderazgo. No, de las élites, del dinero, del poder, los poderes políticos fácticos que se llaman, los poderes de hecho. Entonces, pero por primera vez en Chile, el pueblo llano, que votó por unos representantes que finalmente son ellos los que están haciendo la Constitución. Por primera vez el pueblo participa en eso. Que se equivoque y que digan, y empiezan a aparecer memes por ahí como las condiciones medio feministas que aparecen por ahí y cosas por el estilo. Eso no significa que la Constitución pueda ser descalificada. Es el pueblo que tiene derecho a ejercer su condición de poder. Un pueblo solo cuando se educa y es inteligente es capaz de ejercer su poder. Si no, es una masa absolutamente manipulable. Y dentro de la construcción de liderazgos, ya esa época en los años 80, 90, en que un titular, una primera plana de un diario te destruía
o te catapultaba. Describía. Entonces eso ya no sucede. Ahora hay influencers que penetran en muchas células. Entonces esa construcción de esos liderazgos es lo que está haciendo un mundo diferente al cual debemos entender para llegar hacia el arte del siglo XXI. Porque el arte del siglo XXI va a cambiar. Nosotros, hemos venido en 1900 una orquesta tenía 35 personas. Una orquesta. En los años 70 una orquesta tenía 8, 10, 12 personas. Hoy tú haces una fiesta con un DJ y a veces haces con un pendrive donde tienes todo resuelto. Entonces, te estoy diciendo esto para entender de qué es lo que es el minimalismo. Entonces, vivimos en lo que suele llamarse una sociedad con prótesis. La tecnología se convierte en el instrumento de mayor uso, de mayor medio, y eso permite sustituir todo ese esfuerzo humano que teníamos en el pasado. No podemos ver las estrellas, estamos demasiado cegados por las luces de la ciudad. Hay cosas que en el pasado eran naturales y que éramos capaces de observar con absoluta más claridad. Ahora todo está menos claro. Me has hecho acuerdo de algo. Con mis abuelos, ellos tenían una casa en el puerto de Chanduy antes de que llegue la industria, antes de que cuando esa playa era completamente limpia, transparente. Yo de niño me bañaba ahí y recuerdo, jugué ahí mucho tiempo, encontré mi primera moneda ahí y recuerdo a mis tías decir, miren las constelaciones y nos decía pues tal, Orión. Entonces esa parte que tú has dicho es verdad. O sea, y aquí estamos cegados por esa luz. Estamos cegados por una luz dispersa. Yo pensaba... Y ahí entiendo los colores en tu cuadro. Yo pensaba que con el encuentro del internet íbamos a volvernos genios. Todo el mundo tiene la posibilidad de saber. Imposible. Todo, porque todo está ahí. Casi todo, no todo. La biblioteca de Alejandría, que fue el mayor logro del mundo antiguo, palidece frente a lo que nosotros ahora conocemos. Pero es que la biblioteca de Alejandría no está aquí, pues. Bueno, sí está, porque esa es una computadora potente que nos enseña y nos lleva a un mundo infinito. Pero esa extraña infinitud a la vez nos limita porque nos dispersa tanto y entonces no tenemos la coherencia, no tenemos la asertividad porque todo está en duda. Ahora, si yo digo una fecha histórica y me equivoco, me googlean. Y te funean si te has equivocado. Un jovencito ahí dice, no maestro, aquí esto es así. Y antes los viejos, cuando las canas, como nosotros, nos plateaban las sienes y la barba, en mi caso, eran los más sabios, pero ahora podemos seguir siendo los más sabios en muchos aspectos, pero la mayor cantidad de información la tienen los jóvenes ahora. ¿Por qué? Porque estudian una determinada cosa y de repente me encuentro con una niña que sabe sobre plantas, sobre todo el devenir que ocurre en toda la botánica, en toda la ciencia. Las ciencias de la naturaleza. Me ha hecho acuerdo de una frase de mi abuelo, en que nos decía, carajo, si estas canas valen algo. Y hoy ese niño que tú has dicho, que nuestros padres enseñaron a tratar con reverencia al anciano, al viejo, al mayor, al adulto mayor, como se dice ahora. Pero ahora el niño... y lo veo bien por si acaso, ¿no? Te trata de tú a tú. Y ojo, nuestra audiencia es de 8 años en adelante. Que cambia los paradigmas.
Y por supuesto, cambian los modelos de sociedad, los modelos de llamada familia. Pues la familia no es un hombre y una mujer. De repente en una casa viven 10 personas mayores, 2 niños, y este es un tipo de familia. Familia es porque conviven bajo el mismo techo y comparten una serie de momentos de la vida, unos comenzando y otros finalizando, pero que se tocan en cierto momento y crecen, donde crecen de alguna manera los afectos, los cariños, la intimidad de los afectos, por supuesto. Una de las razones en la que yo aprendí a leer mucho. Sí. Mi abuelo Juan Basurto Luna nos compraba Universo, Telégrafo y Expreso de niño. Compraba Vistazo, Estadio y Hogar, Selecciones. Había mucho para leer y donde no leías te caía un palazo en la cabeza. Y él en cierta forma influyó mucho en todos nosotros y en lo que era la parte más importante para la sociedad, es la familia, pero esa familia que hoy no es que haya desaparecido ni tiende a desaparecer. O sea, hay otras formas y otros conceptos de familia que hay que adaptarlos a la actualidad. Hay que tener la suficiente capacidad hay que abrir la mente. Hay que abrir la cabeza. ¿Sí? Porque si no se abre, ya sabe lo que ocurre. Simplemente el tiempo pasa por encima nuestro y nos borra. Hay conceptos de familia. Cuando usted me habla del universo, de todo lo que leía, yo pensaba en el Clarín, en el Siglo, y también en los días domingos comprábamos el Mercurio por la parte cultural, que era muy amplia. Claro. Pero el resto me acuerdo, mi padre me mandaba a comprar los periódicos de niño. Entonces, claro, es una educación que tiene que ver con los titulares de los periódicos, los comentarios de las personas, de la calle. Claro, pero era un mundo que interactuaba mucho más con las conversaciones diarias, ¿no? de que todo el mundo está mirando el celular y todos están de espaldas al otro y más se comunican a través de los mensajes de WhatsApp que a través de las palabras y por supuesto su capacidad de expresar o de expresarse es mucho más baja. Una de la que me mete no en la tecnología, sino en los nuevos conceptos es mi hija, que está aquí presente y ella sabe que siempre lo he dicho. ¿Ella es estudiante de El derecho. Ella ya está en el último año. En el último año, porque le faltan 12 meses. Y es una abogada joven de 22 años. Sí, me parece muy bien. Ahora, y entonces ella me mete en esta, me abre la mente a lo que es, por ejemplo, yo ahora soy pro aborto. Yo en la actualidad, yo también. en los nuevos conceptos de Pero yo soy familia. algo que usted no es, ¿Qué? por supuesto. Entre más, porque ya estoy más cerca del final. Al final me doy cuenta de que todos los dioses eran un invento y que nos relataron una historia y nacimos con eso. Eso no quiere decir que sea cierto. Entonces, mi posición al mundo, yo no tengo dioses de ningún tipo. Es más, para no que crean que yo no tenga religión, de algunos les digo, yo soy de la religión del pastafurismo. ¿Cuál es? Es el del espagueti volador. Esa es mi religión. Quiero decir, que no tengo otra religión que no sea la razón humana. Y no quiero decir que si usted interpreta qué será eso. No, la razón humana es la que establece finalmente cuáles son nuestros límites. Estaba leyendo hasta dónde podemos vivir los seres humanos. Y estoy hablando de los más aptos, de los mejor alimentados, de los que viven con todos los médicos, los que viven con todas las cosas sanas, los que no tienen ningún tipo de enfermedad como yo las tengo, así que no creo que ni de lejos voy a vivir eso. Es 125 años. Ningún ser humano puede vivir más que eso. Los que me Por lo conocen. tanto, le tiene... Y ahorita los más viejos tienen 117 años. La mayoría está llegando a los 105 años, los más aptos. Extraordinariamente llegan a los 101. Pero las personas comunes
y corrientes que tienen todos los errores acumulados y las enfermedades, como en mi caso, que tengo diabetes, mellitus 2, que tengo hipertensión y que tengo algunos problemas cardíacos, como en seguridad no llego al octavo piso, digamos. Los que me Porque conocen, Manuel. en los próximos 10 años lo único que me queda es pintar bien y hablar bien con mi trabajo. Es decir, que los colores tengan la capacidad y el lenguaje suficiente para que el discurso sea inteligente y tenga la mayor de las trascendencias. Eso es lo que espero. Los que me conocen saben que yo no es que no quería vivir más allá de los 50, pero no aspiraba a llegar a los 50, porque en mi familia se mueren jóvenes. Lo mismo que la mía, es curioso. Nadie pasa los 70 en mi casa. Y entonces yo ya, o sea, les he dicho, yo tengo ya 8 horas más de vuelo. O sea, tu familia, ¿hasta qué edad la llega a llegar? Mi padre murió de 48 años. Bueno, ¿y tus hermanos? Una hermana falleció en un accidente de 22, primos fallecieron de 26, 28 años, tías de 48 años, 50 años. Entonces, hay una especie extraña de determinismo que a uno le asusta. No, pero Porque cuando con la muerte face to face. Aquí yo a la muerte no le tengo miedo. No. Face to face. Yo escribí algo. El día que venga, ¿ves? Nos vamos. Yo escribí algo una vez que mi mayor miedo es el miedo a tener miedo. Exactamente. ¿Sí me entiendes? Es decir, de repente escucho historias de alguien que le dice, mija, por favor, apriétame la mano que ya me estoy yendo. Tengo miedo. Tenía miedo en el último minuto antes de irse. Y ese ánimo, esa cosa que hace que estemos vivos y que de alguna manera comuniquemos lo que estamos comunicando, aunque tenga o no tenga sentido. Pero bueno, el sentido terminamos de darlo de alguna manera. Ese sentido se acaba. Y una parte de la historia y una forma de mirar el mundo también se acaba. Porque nosotros tenemos historias o una manera de contar historias que nadie las contará en los tiempos venideros. Entonces, en ese devenir, somos páginas de esta prolongada y larga historia. Somos hojas al viento. Mira, además, Manuel, el tiempo ha seguido volando, ya tenemos 50 minutos y no vamos a aburrir estamos un poco, a nuestra audiencia. Estábamos haciendo un poco de ensayo, una especie de punch, de a ver qué pasa. Y entonces, no dándole toda la coherencia del mundo, ni fijándonos en un tema determinado. Tenemos que sentarnos en una segunda oportunidad en algún momento, porque es gratificante conversar contigo. Y a toda la audiencia los invito a visitar, a llamar, a contactar a Tricalotis, porque Manuel para los amigos, Tricalotis para toda la gente. Este es un pintor de verdad, un caminante, un hombre que ha hecho camino al andar, un hombre que le ha puesto color a la vida y nos hace una promesa, y ahí será nuestro próximo encuentro. Correcto. Cuando pintes a Guayaquil y venimos aquí a presentar esos cuadros. Listo. Y de los cuales unos tienes que darme a mí. Pues naturalmente, pero por supuesto. Un abrazo, buenas tardes, buenos días, buenas noches, con el mejor podcast ecuatoriano, dándole vida a la historia. Cuéntamelo todo. Esta música, como digo, es ciega porque... Préstame el cerulio, hijo, por favor. ¿Cuál? El cerulio, el celeste. De ahí en verde, por favor, que necesito también. Verde, que te quiero verde. Verde viento, verde. La idea para acá. Eso. En el firmamento. Esto es la libertad de un paisaje amable, que nos da la alegría de vivir, digamos, que imagino que experimentó Van Gogh muchas veces frente a los árboles en flor, ¿no?
Dice, ¿qué vas a hacer? Le digo, algo que el oficio del hacer diariamente nos regala. Es como respirar. Le preguntas a alguien cómo va a respirar. Ni él mismo te lo puede explicar. Sencillamente respira. Es cuando le preguntas a un niño, le preguntas a un niño, ¿por qué le diste eso a alguien? ¿Por qué le regalaste eso? Cuando le cuestionas su generosidad y él te dice, bueno, le di porque sí. Porque algunas cosas no necesitan necesariamente explicaciones. Lo que necesitan es que se hagan, que acontezcan. Porque de todas maneras, todas las manifestaciones humanas son rotas por los hechos. Por eso el egoísmo no es natural. Es una condición creada por un tipo de sociedad que nos vuelve malos, como diría, ¿cómo se llama? Schopenhauer. Pensaba que los seres humanos eran malos. Y por primera vez vamos a tener un principio y un fin de un gran maestro. Porque la mayoría de los pintores pintan a escondidas, en oscura, que no quiero que me vean. Pero yo veo que tú más que pintar juegas. No, esto es un... Coges estos colores y le vas echando y lo vas cargando como que no hicieras nada, pero haces todo. Tiene mi firmamento, dice. Ay. ¿Cuántos cuadros has hecho, Manuel Tricalotti? Podría parecer una mitomanía, pero he pintado unos 14.000 cuadros. ¿Cuántos cuadros ha pintado Manuel Tricalotti? Podría ser un cuento mitómano de un tipo que sin cálculo alguno, sin matemática alguna, puede decir cualquier cosa, pero yo he pintado unos 14.000 cuadros. 14.000 cuadros. Sí. Nada más. Digamos, he estado o estoy en la mayoría de las casas de este país, por lo tanto soy parte de su historia afectiva. Sí. Más allá de un premio, de que se pueda haberme dado, porque la verdad es que he vivido en las sombras muchos años. Porque en mi primera etapa de mi vida me dediqué a ser papá y eduqué a mis hijos. Eres uno de los pocos triunfos que he tenido en la vida, haber educado a mis hijos. Los hijos son un tesoro al que uno va formando. Pero hay que dejarlos ir cuando ya son mayores. Sí. Y pienso yo que a algunos hay que darle la patadita para que emprenden vuelo sin temor. Porque no se quieren ir. A ver, ahí pon. Aprieta, dale. Ayúdame, compadre. Sí. Ya. Entonces, ya mis hijos, a ver, cada uno tiene su profesión. Como lo que dije al principio de cuando dije lo de Manuel Tricalotti. ¿Quién es que es el? Ajá, y lo de papá. Ya, ok, ya. Y el cuadro va tomando forma. Sí. Y Manuel va jugando como ese niño de 14 años cuando le dijeron, tú eres un pintor. Sí. Y hoy... No estoy seguro que lo era, pero hice el esfuerzo para que lo pareciera al menos. Es que ese es el juego, pues, Manuel. Sí. O sea, tú tienes, no has dejado ese niño. Sí. Ese niño sigue fluyendo en ti. Y sigues jugando. Sin pena y con mucha gloria para ti. Pequeñas cosas que nos dejó un mundo de ropa. ¿Qué está haciendo Manuel? No lo sé. Ni yo tampoco. Creo que ni él lo sabe. Pero
Ese es el arte, ¿no? De eso se trata. El arte tiene una fuerte carga de misterio, si no, no tendría sentido. Tiene que tener esa cosa mágica que tiene que ver con eso. ¿Alguna vez te has puesto a pensar, este cuadro no lo debí vender, por ejemplo? Algunas veces, pero decidí no enamorarme porque no tendría dónde dejarlo. Están bien en las casas de los... Ellos mismos me mandan fotografías donde aparecen orgullosamente en sus casas, en mi trabajo, y yo también me siento satisfecho por eso. El hecho de que el trabajo está ahí donde debe estar, ¿no es cierto? Con los hijos que miran con asombro esa extraña manera de ver el mundo. Y ahí es cuando se materializan las palabras y los hechos dicen lo que tienen que decir en su sitio y en su silencio preciso. ¿Hay espacio para otro Tricalotti pintor? Supongo que sí, siempre habrá. ¿Ya tienes por ahí alguien que esté... Verde. Ese que esté... por favor. Pensando en pintar? No, ahí tengo mis alumnas y mis alumnos que de todas maneras no dejan de venir a verme y de preocuparse por mí. Y eso me llena de cariño, de ganas de vivir y darle sentido a la vida, porque la cercanía de los amores no tienen solamente que ver con un hombre y una mujer, tienen que ver con los afectos, con lo que te demuestra la gente finalmente cuando trabajas como tienes que hacerlo. O sea, Tricalotti todavía ama. Sí, bueno, eso nunca se deja. Sí. Eso nunca termina. Eso tenemos. Y ya empezamos a ver unos platanales, ¿no? Unos árboles, ¿no? Unos árboles. Todo está... Hay una casa. ¿Con qué música pinta Tricalotti? Pinto con música popular escogida y con música barroca o clásica, porque la barroca y la clásica me permite concentrarme, la otra me permite evocar, crear imágenes vivenciales. Uno tiene momentos y momentos en la vida. ¿Qué ha leído Manuel Tricalotti? ¿Cómo? ¿Qué has leído? Bueno, desde niño leí el libro Corazón de Edmundo de Amicis. Leí 100 años de soledad cuando era joven. Juan Salvador Gaviota. De Juan Sebastián Bach, por supuesto, creo que fue una de las primeras lecturas importantes. Y también El Principito, que parecía un cuento para niños, pero parece ser que solo ha sido para niños, pero niños grandes. 2, 3 veces en la vida me he sentido no deprimido y he tenido la necesidad de volver a leer ¿A quién? A Joan Sebastián Bach, con Juan Sí. Salvador Gaviota. Sí, la carga que tiene el simbolismo que tiene es impresionante. Es una lectura que siempre le recomiendo Disculpa, ese de ahí, sí. Siempre recomiendo, cuando alguien está deprimido, pasando por un mal momento, léete a Juan Salvador Gaviota y el mundo te cambia, le digo. Sí. Naturalmente, sí. Pero lo que tú dijiste es verdad, ¿no? ¿Qué cosa? El orgullo ese que tienes de saber que tu cuadro es la parte central en muchos hogares, no del Ecuador, del mundo. Sí. Me dice que estás vendiendo para Francia ahora. Sí, se van a París, tengo ese orgullo,
están llegando a París, están llegando a, ¿cómo se llama? A Barcelona, a España, coleccionistas que vienen desde allá a comprarme. Y eso me llena de orgullo. Claro. Me llena de satisfacción porque al final eso implica un reconocimiento. Como decía Hegel, el hombre busca que se le reconozca, ¿no? Porque al principio éramos eso, siempre fuimos conciencias desde antes, porque el hombre no desea cosas, porque los animales desean cosas y se las comen. Los seres humanos desean deseos, o sea, los deseos del otro. En este caso, como artista, el reconocimiento a través del trabajo. Y ser siempre ese tema de conversación, de que muchos dicen, ¿y quién es Tricalot? Y otros te dicen, es que yo le compré a él, y otros dicen, sí, y aquí está representado tal cosa. Sí. O sea, ese tema de conversación que es el arte, es lo que enamora y despierta los grandes deseos. En tu nacimiento, ¿cuál es la falta de vitamina B con unas pequeñas luces. Eso ahí. Eso. Entonces ahí te demuestra cómo la espátula construye formas diferentes de enfoque, ¿no? Y cada trazo, sí, es un recuerdo del alma, ¿no? Es un trato de crear una especie de juego. Sí, porque si no tuviéramos alma estaríamos desalmados. Un amarillo. El amarillo, sí. Sí. Un poquito acá. Tienes buena música. ¿Ah? Tienes buena música. Ajá. Sí, lo que escucho todos los días. Trato de siempre buscar algo diferente. ¿Y has pintado escuchando reggaetón? No. Con todo respeto, no. Me produce... Uy, mejor no digo nada. Yo supongo que a los muchachos les gusta bailarlo más que oír. Hay un grupo de canciones que tienen un mensaje, pero sí, lo que tú dices es verdad, la mayoría es música para mover el cuerpo.